lo que se llama el margen de seguridad. Porque tú tienes que estar seguro, porque macroscópicamente tú puedes ver la masa, pero microscópicamente no sabes si las células neutrales han avanzado un poco más, que todavía no se ve. Entonces, se hace el margen, puede ser 2 centímetros por encima y por debajo de la lesión, para estar seguro de que está sacando todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Porque el cirujano en polo ya no lo quitó. ¿Y cómo está seguro de que eso no ha pasado? El borde sano, se supone, saca un trocito y le envía a patología. ¿Para qué? Para que el patólogo asegure de que en esa zona está libre de neoplasia, al menos microscópicamente. Entonces, ¿va a esperar con la abdomen abierto el paciente durante una semana? No. ¿Qué se hace? Se usa una técnica que son técnicas de congelación, que son con estas máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esas máquinas? Congelan el tejido menos por debajo de 50 grados centígrados, bajo cero, de modo que el tejido en cuestión entonces se congela como una fijación, que no es por congelación, no por formol, y se endurece y entonces inmediatamente es cortado. Y entonces eso permite visualizar, por ejemplo, vos lo sabes muy bien, esto ya lleva corriendo desde el séptimo piso, corriendo por mi muestra hasta que en un recipiente especial donde se tiene que dañar y entregárselo, ¿no? El recipiente con la muestra. Y nosotros esperábamos por teléfono y el paciente seguía ahí, esa operación es abierta, con el abdomen abierto, hasta que se nos, ¿no? Y hasta que llegó el cirujano y el patrón dice, sí, libre de plasma. Perfecto, entonces ya se cierra, ¿no? Empezaban a sacar el polo, todo se rastomía, porque en teoría habían sacado todo lo que. Es una manera de, porque luego igual se corrobora cuando se hace la patología completa, por la metodología, ¿no? Pero es una forma, esencialmente así es como se maneja, ¿no? En algunas cirugías, en todas, pero las cirugías oncológicas. Entonces, esa biopsia es rapidísima, porque tiene una propuesta de resultado, ¿no? La ventaja es la rapidez, la desventaja es que esa muestra no tiene esa calidad de imagen, como si lo obtienes cuando lo haces por la metodología, ¿no? Pero te puede servir para decir, ¿no? Porque si no hay atipia celular o algo, está más o menos seguro de que está, le da una seguridad, digamos, al cirujano. Porque imagínense no sacar bien y luego volver a recuperar, no puedes dejar nada ahí. Debes sacar por los abiertos. Es algo particular, que son las técnicas de compilación o biopsia por congelación. Pero ya, apartado de eso, una vez que se corta, se tienen así de distintas trocitos, ¿no? Eso es lo mismo que antes de la lana que ustedes van a ver. Y uno de esos trocitos hay que ponerle una lámina con papel. Es una habilidad, ¿no? Se tiene que sumergirlo con un líquido para que se pueda abrir firmemente al papel. Y hay que colocarlo firmemente, ¿no? Así como cuando uno coloca la mica protectora de la pantalla, somos un desastre, porque yo que cada vez que pongo así sale burbujas, es un desastre. Igual acá, si extiendes mal en la lámina, se pliega o se dobla un poquito y no sirve. Tiene que salir perfecto. Tiene que esa habilidad. Pero ya, una vez ya extendió, se puso la lámina, me llevo el microscopio. No, porque no voy a ver absolutamente nada. ¿Qué tengo que hacer con esa lámina que sea confeccionado? Tengo que teñirla y voy a usar colorantes. Este tipo de colorantes, los básicos, que son estos dos, colorantes un poco más especializados, o incluso colorantes con sales de plata, con sales metálicas, para identificar alguna estructura particular. Y los colorantes básicos son la hematoxilina y la eosina. La hematoxilina es un colorante básico, es decir, que va a captar o va a tener básicamente los componentes ácidos de la célula. ¿Dónde está el mayor componente ácido de la célula? El núcleo, que está lleno de ácido nucleico. Entonces, el núcleo, aquí está el color de la hematoxilina, ese azul violeta oscuro. El núcleo siempre tiene color oscuro azulado, ¿no? Y también el requisito orgánico rugoso que tiene ARN ribosomal también se ve teñido de ese color, ¿no? Mientras que la eosina, que es un colorante ácido, tiende a unirse a las estructuras básicas, ¿no?
como las que son básicamente las que están dentro del citoplasma o en la matriz celular, sobre todo los filamentos. Los filamentos intermedios, los filamentos. Entonces, por eso es que hay esa diferencia de color. Entonces, cuando una estructura, un componente de la célula, una célula tiene tendencia a captar el colorante básico, la hematoxilina se dice que tiene basofilia, ¿no? No estamos hablando de basofilocélulas, sino de la afinidad por el colorante. O se dice que tiene eosinofilia o acidofilia, si es que la estructura tiene afinidad por ese tipo de colorante ácido como es la eosina. No confundir nuevamente con lo que van a ver cuando lleven fisiología de la sangre. Y entonces, ¿por qué se dicen estas dos? Porque tienen un contraste muy interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente ven núcleos, y aquí probablemente bastante del tipo endoplasmico en esta célula, por eso el medio oscuro citoplasma. En cambio, las células son más claras, solo se ven núcleos nada más. Por el contrario, acá estas células solo se ve el citoplasma, se ve absolutamente nada, todo se ve rosado. Pero si combino ambos, puedo ver a detalle la forma de la célula, su disposición, cómo está organizado, qué forma tiene los núcleos, qué cambio de coloración, si hay acidofilia o basofilia, si está más claro o más oscuro. Entonces está indicando qué organelos o otros elementos predominan en esa célula, se le permite identificar y poder definir las características en detalle, ¿no? Como ven acá en esta muestra de tráquea, ¿no? Donde se pueden ver, aunque no se ve bien, pero no, si apagan la luz se van a dormir. Entonces pueden ver que hay muy bonito que las células son cilíndricas, los núcleos están dispuestos a diferentes alturas, incluso pueden terminar, ¿no? Esta es una célula, esta es otra que llega hasta aquí se ve esta célula que es chiquitita, solo llega hasta aquí nomás, y luego regresa así. Entonces esta también es así, se dan cuenta, acá termina. Entonces pueden visualizarlo. Acá igual hemos tenido espinal, tiene el núcleo de la neurona. Pero a veces no es suficiente con las funciones básicas de la hematoxilina y eosina para poder visualizar, para poder identificar, porque a veces el objetivo es poder identificar. Entonces a veces hay que usar funciones adicionales, especiales, ¿no? Como las funciones tricrónicas, en las que hay que usar una premisa de 3 programas, ¿no? ¿Para qué? Para poder identificar un tejido en particular, ¿no? Por ejemplo, yo veo esto como H y digo, acá hay un tejido acidófilo, rosado, fibras, ¿será colágeno o será músculo? Porque otra vez les digo, no han sacado, si la han hecho una biopsia a esta persona por el lengua, no la han hecho porque la lengua estaba normal, tenía una lesión. Entonces la arquitectura puede estar alterada. ¿Cómo verifico yo? Porque yo debo dar en lo posible la certeza de que está bien, no decir, yo creo que esta lengua está bien, no, quiero decir, está bien o está mal. Eso depende de la vida de una persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Ya le pone la ciclómica, la de Mallory y la demás, aunque son muy similares. ¿Qué particularidad tienen? Que todo lo que es colágeno lo tiene de color azul. Entonces, miren, sí. Esto que se veía rosado de verdad, sí era tejido fibroso, y el músculo también tiene un color rojo más o menos oscuro. Eso sí era músculo. ¿Entienden? Entonces pueden dar con una certeza, con una seguridad que lo que están viendo es este tejido o tiene esta alteración. Esto es tejido intestinal, células cilíndricas, muy bonitas, con su núcleo de ciudades. Después en el mazo se ve ahí un poco tejido conectivo que tiene acá alrededor, pero los núcleos se ven más, un poco fucsia, más o menos intenso. ¿Ya? Igual aquí el tejido conectivo, en una muestra de tiroides igual, pero hay otras ciclónicas, no todas las piedras que tienen ninguna proceso diferente, porque la ciclónica de Van no tiene de azul el colágeno, sino tiene un color rojizo, y un color rojizo. El interior tiene un color medio amarillo, marrón, y el músculo también se tiene un color amarillo, marrón. ¿Ya? Entonces, si ven esa tensión, lo van a
exámenes, en alguna práctica van a ver Van Giesen, en otra van a ver Baldwin o Mason, entonces tienen que saber bien eso. Entonces los docentes les dicen preguntar qué función están utilizando. Si no es colágeno rojo, usualmente es Van Giesen, ¿no? Pero dijimos que además había otras técnicas que eran técnicas químicas. Entonces estas técnicas aprovechan las particularidades químicas o actividad química que tiene una determinada célula o componente químico que tiene una célula para poder identificar. Dentro de esas técnicas tenemos la reacción de Flugen o fisión de Flugen, que es una particularidad porque se utilizan funciones comunes, solo que el tejido sufre un procedimiento previo o ácido clorhídrico, y lo que hace es que al ser sometido sobre el ácido clorhídrico hace que el ADN sea capte esa pigmento, ¿no? Entonces esta tensión de Flugen sirve para detectar ¿qué cosa? ADN. Entonces puedo visualizar los núcleos, cuánto ADN tiene, cómo están, si están en mitosis se puede ver claramente los cromosomas. La relación de Flugen o tensión de Flugen me permite identificar ADN, entonces puede servir para ver actividad mitótica o ver qué cantidad de ADN tiene una célula, ¿no? Luego está la reacción de Paz del ácido periódico de Schiff, que reacciona con los polisacáridos complejos, con los polisacáridos sobre todo, y me da una coloración de un rojo fucsia o un rojo magenta, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, ahí ven ustedes, si tengo una muestra, digamos una persona que tiene tumoración a nivel mandibular, sacan esta masa, ¿no? Y de esta forma, a simple vista parecen ácidos mucosos. Claro, pues si de verdad es una masa anormal, puede tener ciertas características particulares, entonces el patólogo puede decir, sí, percibe ácidos mucosos, pero ¿será cierto o no? Porque nuevamente les digo, tiene que dar certeza de lo que está diciendo. O serán algunas células de otro tipo, o serán células serosas, no sé, que han alterado su estructura. Entonces, ¿qué hago? Me pongo Paz. Me sale positivo, entonces estoy corroborando que eso que estoy viendo de verdad son células mucosas, ¿no? Porque las células mucosas tienen moco, mucina, mucopolisacáridos que van a seguirse con qué? Con la tensión del ácido periódico. Puedo decir con seguridad que las células que estoy viendo son células de tipo mucoso, y que probablemente esa sea una muestra, una estimulación de una glándula sublingual, ¿no? Y no de una glándula parótida. Y no parece tampoco una glándula submaceral. Pues nuevamente esto sirve para identificar, ¿no? O si estoy viendo el tejido que me parece tejido intestinal, no estoy seguro. Porque por ahí hay ciertas relaciones de su arquitectura, ¿no? Lo tiño con Paz. Si me tiñen y veo bolitas que están tiñidas con el Paz, eso solía corresponder a las células calciformes. Puedo dar la seguridad de que eso que estoy viendo es un tejido intestinal. Igual van a ver esa muestra de riñón donde la membrana basal, que es una estructura donde se anclan las células epiteliales, se tiñen con el Paz porque esa membrana basal es rica en muchos de esos polisacáridos. Otra característica de las funciones citoquímicas es la metacromasia, ¿no? La metacromasia es una propiedad de algunas funciones, de algunos colorantes que al ser usados e interactuar con algunos, no con todos, con algunos tipos de moléculas cambian de color. Por ejemplo, el azul de teuridina, cuando interactúa, por ejemplo, con la heparina de los mastocitos, puede cambiar del azul a un color púrpura, a un color rojo, a un color violáceo, ¿ya? Entonces, estos colorantes tienen esa particularidad de interactuar sobre todo con moléculas que tienen mucho sulfato, grupos carboxilos, grupos fosfatos, tienden a cambiar de color, ¿no? Dan un color diferente del que usualmente deberían dar. Entonces, eso se puede aprovechar, claro que sí, para identificar, ¿no? Que hay una célula grande, que tiene unos grandes y me parece que es un mastocito. Claro, utilizo esta tensión, ¿no? Y aprovecho su propiedad de metacromasia. Sí, ¿verdad? Salud. Que ese azul, que ese tinte cambia un color rojo, color púrpura, entonces estoy digo lo cierto. Esas células que estoy viendo son mastocitos, ¿por qué? Porque los granulos de los mastocitos son ricos en heparina. Hay otra célula que tiene ese color. Puedo asegurar, sí, veo un montón de células que están infiltrando la piel.
Entonces, probablemente es una mastocitosis, ¿no? Que está ahí, células mamíferas que están ahí proliferando de manera anormal. O las técnicas inmunistoquímicas, como ya les dije, que aprovechan este fenómeno inmunológico que es la reacción antígeno-antígeno. Entonces, yo puedo crear, producir un anticuerpo específico para un antígeno, este anticuerpo unirlo a un colorante y luego cuando ese anticuerpo se une a su respectivo antígeno van a generar una reacción que hace que ese colorante se active y yo lo puedo visualizar. Puede ser una fluoresceína, lo puedo ver en un microscopio de fluorescencia, o simplemente marcar y teñir de un color particular la célula, como pueden ver aquí, ¿no? Esa célula tiñe de color marrón, entonces yo sé que esas células son positivas a ese antígeno. Por ejemplo, si yo quiero identificar si lo que estoy viendo es un linfoma de células B, ¿qué hago? Tengo con CD19, con CD20, ¿no? Para verificar que de verdad lo que estoy viendo son linfocitos B, ¿no? Como anticuerpos contra esas. Entonces, pero para eso ustedes tienen que conocer qué antígenos tiene esa célula, ¿no? Porque no es que al patólogo le llegue y dice, ya, córrete los 100 anticuerpos que tenemos aquí, ¿no? Él tendrá que decir, usa este y usa este. ¿Entienden? ¿Ya? No es que van y le dicen al veneno que lo tiña con todos los anticuerpos, se dice por allá, ¿no? Entonces, ¿para qué somos médicos? Tendrá que decir, pero para eso tiene una sospecha de que es lo que está viendo. Por ejemplo, imaginemos que hacen una pancreatectomía porque hay una tumor en el páncreas, se hace un trozo de páncreas, ¿no? Y el patólogo ve células claras de distribución cordonal, pero en gran cantidad, ¿no? No es el islote del Langerhans clásico, sino hay demasiadas células que están medio desordenadas. Entonces, le llama la atención de ¿serán células de otra estirpe, de otra línea celular? ¿O serán las células del islote que están proliferando, ¿no? Digamos, en un caso hay un insulinoma, que es un tumor de las células del páncreas. Entonces, ¿cómo está seguro? ¿Cómo asegura el patólogo que esas células que está viendo de verdad son células beta, ¿no? Primero, sabiendo que las células beta producen insulina, entonces, ¿qué hago? Utilizo un anticuerpo contra la insulina y lo pongo a la muerte. Y si me tiene esas células, entonces estoy corroborando que esas células son las células beta del páncreas, ¿no? Entonces, estoy seguro que esas células que están proliferando son unas células beta del islote, ¿no? Será un insulinoma, ¿no? Entonces, nuevamente me sirve para identificar, pero para eso yo tengo que saber qué medir. ¿Sí? Lo mismo, puedo utilizar también la capacidad enzimática, ¿no? Por ejemplo, las células del Langerhans tienen capacidad de peasa. Entonces, ¿qué hago? De repente, no sé, veo un chiquitín que tiene lesiones en la piel, hace una biopsia, y el médico patólogo ve la muestra con HIV y células ciliares, están en gran cantidad de la piel. ¿Qué hace? Le pone esta sustancia que está ligada, que es un sustrato, que es ATP, que es un sustrato similar, para ver si estas células degradan o no. Y al degradar, si lo degrada, cambia de color y tiene color marrón. Entonces ve y sí, esas células asociadas definitivamente son células de Langerhans porque tienen esa capacidad que no la tienen otras células. Entonces, puedo asegurar que lo que estoy viendo ahí son células de Langerhans y probablemente una histocitosis cutánea en ese momento. Entonces, nuevamente, todas estas técnicas que se usan sirven para qué? Para que yo pueda identificar esas células. ¿Entendido? Sí. Se utiliza en la patología y histología todo lo que hay al alcance para hacer una correcta identificación, ¿no? Y ustedes en sus prácticas, cuando usen el microscopio, pero el microscopio óptico como esto, ¿no? ¿Por qué el microscopio óptico? Entonces, para terminar la clase vamos a hablar algo de lo que es la célula, ¿no? La célula que es esta la básica del ser humano, ya que tiene una membrana plasmática, tiene su citoplasma, su núcleo, incluso los glándulos.
La membrana como tal, la membrana solamente no se tiñe por el insecto, no solamente tiene su, hemos visto que tiene su propiedad transportadora, como la que hemos hablado el día lunes. Luego, si vemos la microscopía electrónica, podemos ver el núcleo que es el corazón de la célula donde se sintetizan todas las proteínas. Tiene su membrana nuclear, tiene sus poros que se terminan por el líquido nuclear, ¿no? Y tiene la cromatina, ¿no? Estos gráficos son del Destroy Guide, solo que si ustedes entran al Destroy Guide, lo pueden ver ya sea en blanco y negro, que es el original, o si no, la misma página te lo tiñe, te lo pinta de colores para que puedas hacer una diferenciación más, un reconocimiento más claro, ¿no? De la heterocromatina, de la cromatina, de los diferentes organelos. Por ejemplo, el tipo endoplasmico, que puede ser rugoso o liso, si es Estados Unidos, ¿no? A ribosomas, uno involucrado en la síntesis de proteínas y el otro en el metabolismo de los lípidos, que son esas redes membranosas que están por cada célula. O el aparato de Golgi, que son esas cisternas vesiculares alargadas que forman diferentes, que están dispuestas así en conjunto de manera secuencial, ¿no? Donde va avanzando la proteína de sáculo en sáculo hasta que finalmente es transportada en una vesícula, ya sea al extracelular o dentro, liberada dentro del mismo citoplasma, ¿no? Entonces, la proteína se encarga de modificar y secretar las proteínas y formar las diferentes vesículas, como los lisosomas. Las mitocondrias, que son esas organelos importantes, que tienen doble membrana, que tienen sus crestas, que tienen ADN mitocondrial, que es diferente al ADN de la célula. ¿Y cuya función cuál es? Generar qué cosa? ATP. ¿Por qué es importante eso? Acá el profesor Astora les ha puesto un ejemplo de enfermedades mitocondriales. Las enfermedades mitocondriales son clarísimas. Pero ¿qué pueden deducirse de una enfermedad mitocondrial? Si se afecta una mitocondria, ¿qué se va a afectar más? Aquellos tejidos que tienen dependencia o que utilizan gran cantidad de energía, como el tejido muscular. El tejido muscular que utiliza energía en gran cantidad. Entonces, los síntomas más que todo son a nivel muscular, debilidad, ese músculo no se contrae, se atrofia, o a nivel neurológico, algunas áreas del sistema nervioso consumen gran cantidad de energía. Puede haber un tipo de degeneración en algunas zonas, ¿no? ¿Y qué más? Si la célula es incapaz de utilizar la mitocondria, no porque no hay oxígeno, sino porque no hay mitocondrias, están dañadas, que tendrá que usar el metabolismo anaeróbico. ¿Qué va a producir? ¿Cuál es el metabolismo que surge, ¿no? El ácido láctico, ¿no? Ese ácido láctico se acumulará, producirá una acidosis láctica. Entonces, estas son cosas que pueden suceder, ¿no? En unas enfermedades mitocondriales, también como el músculo se va atrofiando por el daño mitocondrial. Cuando se den cuenta que el daño de un organelo puede provocar enfermedad. Los lisosomas y peroxisomas, que son vesículas con distintas funciones, los lisosomas que degradan diferentes sustancias para el glucosa y otras más, y los peroxisomas básicamente no de la oxidación lipídica y de la decomputación. También hay relaciones, claro que sí, también son enfermedades raras, ¿no? Como el síndrome de Zellweger, donde un daño del peroxisoma, porque se forma adecuadamente, hace que se acumulen ácidos grasos de cadena granular en los tejidos de este niño, por ejemplo, ¿no? Y al acumular este hace que se da celular, a nivel del sistema nervioso o a nivel del hígado, de los riñones, y por lo tanto, como que invadiera, ¿no? Se llena de grasa las células y todo el tejido, ese tejido deja de funcionar, pierde su función y a la larga, de forma progresiva, el niño o la persona termina padeciendo. O la gran cantidad de enfermedades conocidas como enfermedades de depósito, ¿no? Que justamente es normal, porque en la lisosoma hay N enzimas que tienen diferentes funciones. No todas tienen una gran importancia clínica, pero algunas sí. Algunas cuando fallan, se acumula un sustrato, se acumula un metabolismo, por ejemplo la glucogenosis, que son la alteración de muchas de las enzimas del metabolismo del glucógeno. Entonces, si se afectan, se acumulan, como la enfermedad de Gaucher, por ejemplo, ¿no? Y la célula se llena de ese contenido anormal, unas células espumosas, y al final, ¿qué hacen? Terminan creciendo las vísceras, ¿no?
de esa sustancia, terminan dañando los huesos, la médula ósea, el cerebro, se acumulan esas sustancias y producen daño neurológico irreparable. Entonces, todas esas son enfermedades raras, genéticas, raras, que les van a ver probablemente en algún momento de su vida las vean. El gauchero sobre todo lo pueden ver porque hay cierta cantidad de niños con gauchero en Perú y se rotan en un hospital pediátrico, en un hospital pediátrico grande, o de la capital que reciba gran cantidad de referencias, pueden llegar a ver algunos de estos pacientes, ¿no? Que son interesantes. Interesantes desde el punto de vista académico, no interesante para el paciente, ¿no? Para la familia. Porque son enfermedades raras, y al ser enfermedades raras, muchas veces no tienen tratamiento. Porque ¿cuál sería el tratamiento, por ejemplo, de una persona que tiene fibra enzimática? Es lógico, ¿qué le tendría que dar? La enzima que le falta. Si le da la enzima que le falta, debería relatar a su normalidad. Y eso se ve en bioquímica. En bioquímica va a haber un montón de rutas metabólicas, rutas bioquímicas. La bioquímica es interesante, porque sabes cómo funciona la enzima en cartera, sabes qué se va a acumular, sabes qué no se va a producir. Entonces, corrigiendo la enzima se puede corregir la enfermedad, así como este Federico Gauchet tiene un tratamiento porque se ha podido aislar la enzima y crear la enzima de manera recombinante, ¿no? Potencialmente se puede crear la enzima, pero que tiene un costo altísimo. Porque hacer enfermedades raras, enfermedades que no son muy prevalentes, no es de mucho interés para el industria farmacéutica porque no genera ganancia. La inversión en crear medicamentos nuevos es costoso. Entonces la empresa trata de buscar si tiene ganancia, como cualquier empresa como no. Lo invierten en enfermedad. Entonces una enfermedad que solo tienen 10 personas por cada 3 millones de personas, por cada 10 millones de personas, es bajísimo la prevalencia, por tanto, es costoso y por lo tanto, o no se produce, o si se producen, esos medicamentos cuestan bastante dinero. Finalmente tenemos el citoesqueleto, donde vemos los diferentes filamentos, microtúbulos, filamentos intermedios como la queratina, microfilamentos como la queratina, ¿no? Cuya función es dar estructura a la célula o participar en la movilidad celular, ¿no? Y estos filamentos participan en muchas de las interacciones celulares que hay, ¿no? Que lo van a ver cuando hay un tejido epitelial, como son los desmosomas, las uniones estrechas, las uniones adherentes, ¿no? Muchos de los filamentos participan de esas uniones intercelulares. Y en el gráfico que está hacia la izquierda, en el extremo, es algo que hemos visto el diagrama. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Derecha. Órdenes canal sí, pero son de ese tipo que vimos que eran los conexones, ¿no? Los conexones, las uniones de individuo, las uniones de individuo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Y eso es básicamente lo de la clase, ¿no? ¿Cómo se dice el moco en una función de una toxina de osmio? Incoloro, no se tiñe. No se tiñe. En el paso se tiñe. Entonces, por favor, guarden sus cosas.